haya prestado parte de su tiempo para poder mostrarles un poco el proyecto que hemos liderado desde hace más o menos 4 años en la Universidad Católica de Chile y que tiene mucha relación con lo que estaba recién hablando Michele. Me voy a colgar de 2 conceptos antes de partir la presentación que habló Michele y que es de básicamente cómo construimos un ecosistema, cómo nos ayudamos, cómo hacemos que todo este ecosistema de investigación, de mostrar la investigación al mundo, de transferir conocimiento, sea colaborativo. Y un poco la idea de estar acá es poder transferirles y mostrarles lo que hemos hecho en Chile para poder apoyarnos y ver mejores prácticas y poder también nosotros desde Chile poder nutrirnos con las diferentes prácticas que puedan tener aquí en Perú o en el resto de Latinoamérica o en el resto del mundo. Una de las cosas por las cuales partimos el proyecto, y en general uno habla de estos de ecosistemas, pero evidentemente estos ecosistemas están basados en tecnología. Y la tecnología lo que está haciendo cada día es facilitar esta entrega de información. Estamos cada día más abiertos a que exista mayor cantidad de información en el mundo. No es trivial cuando hablamos de que existen hoy día 1.8 billones de sitios web, 52 billones de páginas indexadas. En YouTube, por ejemplo, que es uno de los grandes proveedores de contenido, hay 1.3 billones de usuarios, 1 billón de horas de contenido, 400 videos subidos por minuto. No tendríamos vida para ser capaces de poder ver todos los videos, por ejemplo, que están subidos en YouTube. Ninguno de nosotros. Estamos en un mundo que está sobreabundante de información. Entonces, lo que decía Michele, generar esta inteligencia colectiva, generar este conocimiento que debe ser colectivo, necesita un orden, necesita una estructura, necesita una organización de cómo podemos transferir este conocimiento hacia la sociedad. Y esa es la labor que nosotros creemos que tienen las universidades. Las universidades tienen que mostrarle al mundo lo que están investigando y lo que están estudiando, porque en la medida en que nosotros como universidades somos entes que transferimos conocimiento, lo que estamos haciendo es poder nuevamente armar este ecosistema, armar esta colaboración, poder integrarnos en poder mostrarle este conocimiento y poder enriquecer este conocimiento entre nuestras distintas instituciones. Y nuestro proyecto partió básicamente porque queríamos mostrarle al mundo lo que estábamos haciendo en la universidad, en este escenario que está sobrepoblado de información, porque nuestro core, nuestra misión, dice que tenemos que transferir este conocimiento académico a nuestras audiencias y también algo que decía Michele, incentivar la colaboración entre los profesores de nuestra misma universidad o de otras universidades que están en la región o en el mundo. Y dijimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tomar estos principios, esta visión de colaboración que evidentemente nosotros al entenderla como un ecosistema y al entenderla como algo colaborativo, también lo entendemos como una visión de colaboración abierta, donde el conocimiento es abierto y disponible para los distintos usuarios y para la sociedad. Entonces ideamos hace 4 años un proyecto en 3 fases. Dijimos, ¿cómo vamos a hacer que este conocimiento empiece a estar disponible, transferible a nuestra sociedad? Lo primero que teníamos que hacer es que evidentemente existiera el conocimiento académico, que estuviera dentro de este escenario digital que ya estaba sobrepoblado, disponible, en formatos disponibles, que fuera un conocimiento que además fuera accesible por las personas y que fuera útil para las personas, útil para que las personas evidentemente entendieran cómo está haciendo esta transferencia de conocimiento. Si se fijaron en la primera slide, este proyecto parte desde una visión de cómo los usuarios están buscando hoy este conocimiento, cómo los usuarios se insertan dentro de este escenario digital para poder absorber este conocimiento y compartirlo.
parte desde una visión, y es una de las razones por las cuales he estado yo liderando este proyecto, desde una metodología que efectivamente parte desde que estamos centrados en lo que las personas necesitan y cómo las personas pueden nutrirse de este conocimiento para hacer que este conocimiento les vaya enriqueciendo su vida, y cómo las universidades somos canales en esta misión. Entonces, como les contaba, hicimos este proyecto en 3 fases, y nuestra primera fase fue hacer que este conocimiento estuviera en formato digital, que fuera visible para las personas, y no solamente para las personas, sino que para la manera en que las personas buscan, que son las máquinas, básicamente los buscadores. Entonces, para nosotros era súper relevante que todo lo que fuera conocimiento académico, todo nuestro conocimiento estuviera en un dominio único. ¿Por qué? Porque nosotros como Universidad Católica nos vemos como Universidad Católica, que podría ser UC, y también nos vemos como Pontificia Universidad Católica, que es PUC. Entonces, inicialmente, cuando partimos de este proyecto, teníamos 2 dominios donde teníamos todo el conocimiento digital, que era uc.cl, CL es el sufijo que nosotros ocupamos en Chile para poder distinguir las webs en Chile, y teníamos puc.cl. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era ordenar nuestra casa y llevar todo a un dominio único. URLs con nombres autoexplicativos. Está presente, de hecho, hoy día aquí en el público una persona que viene de la biblioteca de la Universidad Católica, y la biblioteca antes se llamaba Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica, cuyo acrónimo era SIBUC. Pero para nuestros usuarios, SIBUC no significaba nada, porque no conocían, era una sigla que tenía más relación con un tema organizacional que con un tema de cómo lo encontraban los usuarios. Entonces tuvimos que empezar a nombrar muchas URL, y es algo que pasa mucho en muchas universidades, de acrónimos que tenían que ver más cómo la organización se presentaba a que cómo los usuarios o las máquinas nos estaban encontrando. En el caso de la biblioteca fue súper exitoso porque logramos migrar, por ejemplo, al dominio bibliotecas.c.cl, y eso nos aumentó mucho más la visibilidad de la misma biblioteca dentro de plataformas digitales. Empezamos con definiciones de los archivos en formatos estándar. Les dijimos a las distintas unidades de la universidad, tienen que publicar sus archivos en formatos que sean interoperables y leíbles por distintos software, por distintos navegadores, como el PDF, el PPT, el formato doc, con keywords, con metadata que fuera encontrable por la semántica de los usuarios, por cómo los usuarios nos estaban buscando. Entonces empezamos un trabajo analítico para ver cómo los usuarios efectivamente buscaban la información y poder asociar esos keywords a cuando se estuviera depositando y archivando esa información. Y una de las cosas más relevantes que hicimos fue establecer y definir un lugar único donde estaba la información, que en nuestro caso era el repositorio. Y en ese repositorio, que estaba manejado por la biblioteca, y ya les voy a contar que esto fue un proyecto que hemos desarrollado absolutamente y necesariamente de manera interdisciplinaria, entre distintas áreas, las mismas áreas que nombraba Miquela recién, definimos que fuera el repositorio. Ese repositorio para nosotros estaba desde hace bastante tiempo ya en plataformas DSpace. O sea, para nosotros fue natural meternos dentro del universo DuraSpace con la plataforma DSpace para todo lo que fuéramos siguiendo hacia adelante. Entonces empezamos con esta primera fase, que todavía no termina, la verdad, pero empezamos a tratar de ordenar un poco la casa por ahí. Por otro lado, empezamos a ver cómo los datos podían hablar con otros datos, cómo podían ser interoperables, cómo podíamos hacer que los datos fueran, que un dato que estaba guardado en un formato pudiera hablar con otro dato que estuviera guardado en otro formato y que además vinieran de distintas fuentes de contenido, no necesariamente fuentes de contenido que fueran de la universidad, sino que también pudieran ser fuentes de contenido que vinieran desde fuera de la universidad. Entonces llamamos a esta fase como el conocimiento programable. Y básicamente lo que empezamos a hacer es poder establecer una arquitectura que ya les voy a mostrar, que estuviera basado en un sistema de microservicios y a través de APIs además, que pudiera empezar a generar formatos interoperables que pudieran hacer que los datos conversaran. ¿Para qué? Para llegar a esta tercera fase, que es la fase en que estamos hoy, y que es que quisiéramos que el conocimiento fuera útil.
¿Qué significaba eso? Significaba que si, por ejemplo, teníamos un profesor de agronomía estudiando el agua, o un profesor de biología estudiando agua, o un profesor de diseño haciendo algo sobre agua, ya sea maqueta, investigaciones de cómo el agua se podría ocupar como material de diseño, por ejemplo, se pudieran empezar a descubrir nuevas relaciones entre estos datos. Y eso hacía que el conocimiento fuera útil, porque la manera en que yo empiezo a tener metadata que está integrada, lo que empieza a hacer es que se descubren relaciones que estaban encubiertas, porque tengo a cada profesor trabajando dentro de su oficina, en nuestro caso en Chile, trabajando en distintos campus físicos, en distintas oficinas que estaban en distintos lugares físicos, que no se conocían entre sí y que a través de esta interoperabilidad podían empezar a descubrir nuevas relaciones entre estos datos y ver que quizá se podían incentivar nuevas relaciones de colaboración académica entre los profesores. Y ahí empiezan a ser, alrededor de 3, 4 años, cuando empezamos ya con este proyecto, la posibilidad de cuál era la mejor manera de poder visualizar estas relaciones útiles. Y nos encontramos con, la verdad, con todo el tema de Linked Data y de Web Semántica y con un sistema que en ese entonces recién estaba partiendo, que Miquel les mencionó y que se llama Vivo, que es parte de la comunidad de DuraSpace, que básicamente lo que hacía era poder visualizar relaciones semánticas entre lo que estaban investigando y desarrollando académicamente cada uno de los profesores de nuestra universidad. Y empezamos a hacer Vivo. No fue un camino fácil, no ha sido un camino fácil. Tuvimos, como les comentaba, que limpiar primero toda la casa, para empezar a ordenar toda la casa y hacer además que las autoridades de la universidad creyeran que efectivamente una manera de mostrar la data así era una manera que iba a agregarle valor a los usuarios, porque no era un camino fácil, había que desarrollar, había que programar, era una comunidad que estaba partiendo, todavía es una comunidad que está en desarrollo, entre la cual todos nos estamos colaborando y poder ser parte de esta comunidad, pero todavía se está desarrollando. Entonces, hace 4 años empezamos con esta apuesta en la cual confiaron y hoy día ya tenemos un sistema, que es este, voy a ver si se lo puedo mostrar, que ya está integrado e implementado en la universidad de manera, esta beta no lo hemos difundido completamente al mundo y ya les voy a contar por qué, pero está disponible, lo usan nuestros profesores, donde tenemos básicamente toda la información de las publicaciones de los proyectos de investigación y ahora estamos haciendo la integración con la información de las clases de los profesores, de todo lo que hacen nuestros profesores académicamente dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar en el sistema a un profesor o a un área de investigación, como les decía, el agua, y me va a traer dentro del mismo sistema todos los distintos proyectos de investigación, publicaciones que están haciendo algo con agua, o por ejemplo, a los mismos profesores que están haciendo cosas con agua, ya sean profesores de la universidad. ¡Ay! Lo estoy viendo aquí. Perdón. Voy a ver si lo puedo tirar. No. Lo puedo tirar hacia... a ver si... Ahí sí. Ahí sí. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahora sí. Entonces, lo que yo les comentaba, yo puedo, por ejemplo, buscar profesores que están viendo temas de agua, los proyectos y las investigaciones que tienen relación con agua, las personas que pueden estar investigando agua, ya sean personas, investigadores, co-investigadores o incluso los faculty members, los profesores,
que efectivamente están investigando con agua. Y podría, por ejemplo, seleccionar aleatoriamente a este profesor que es de la Facultad de Ciencias Biológicas y ver cuáles son sus papers y cuál es su investigación respecto a una temática específica. Esta no es la última versión de Vivo, por lo cual los grafos no son, la última versión de Vivo tiene grafos bastante espectaculares. Estos no son los grafos más espectaculares. Estamos trabajando, de hecho, en migrarnos a la última versión del Vivo, pero genera cosas como esta, donde yo puedo ver específicamente cuáles son las áreas de trabajo que tiene este profesor y cuál es la productividad que tiene este profesor. Bueno, y no solamente el profesor, como esto es semántico, se puede ver también la facultad, la universidad, las colaboraciones con otras universidades, etc. Me vuelvo a mi presentación. Entonces, un poco lo que les quiero graficar con esto es que para poder llegar a tener este tipo de visualización, que en realidad lo que está haciendo es promover esta colaboración académica, poder visualizar cómo nuestros académicos están haciendo investigación, poder incentivar que se transfiera conocimiento desde una manera mucho más atractiva y desde la semántica que tienen los usuarios. Tuvimos que haber ordenado la casa, tuvimos que tener datos que fueran interoperables, tuvimos que tener datos estandarizados, tuvimos que tener un set de reglas y definiciones básicas para poder llegar a este sistema interoperable. Y la verdad es que todo esto fue posible, y esto es un poco lo que les estaba mostrando. Aquí se ve otro grafo donde se ve, por ejemplo, a partir de la visualización de otro profesor, grafos de coinvestigación, ver cuáles son los coinvestigadores con los que un investigador de nuestra universidad ha podido trabajar y poder seguir incentivando la colaboración por ahí. Y todo esto nos lleva nuevamente a hablar, y es posible porque lo visualizamos desde el principio como un ecosistema. Vivo es parte de un ecosistema. Vivo es parte de un ecosistema de información académica. Si yo conceptualizo que toda la información que produce la universidad es conocimiento académico, porque hoy día todo es conocimiento académico. Las columnas que nuestros profesores escriben en los medios de comunicación, incluso podríamos pensar en las redes sociales, lo que sale en las webs, las noticias. Podemos hablar que existe un universo de conocimiento académico. Entonces lo que empiezo a generar es un ecosistema de información académico, donde Vivo es el visualizador de este ecosistema de información académica que se cuelga, si se fijan ahí, a través del CRIS que tenemos nosotros en la universidad, que en nuestro caso es Converis, pero que podría ser otro CRIS, que se cuelga de las bases de datos de recursos humanos, que en nuestro caso es PeopleSoft, que se cuelga de bases de datos internas de gestión académica, por ejemplo, que en nuestro caso las tenemos desarrolladas internamente, que se cuelga del repositorio de DSpace, que se cuelga de bases de datos científicas. Yo podría incluso traer data que viene ya de las bases de datos científicas y empezar a visualizarla y a extrapolarla y a relacionarla con la misma data. Todo es conocimiento académico. Vivo es nuestro visualizador de este conocimiento académico. Entonces, lo relevante es cómo armamos este ecosistema de información académica. Y este ecosistema de información académica lo construimos, les decía antes, que era muy relevante el tema de la arquitectura, por pieza. ¿Y por qué lo construimos por pieza? Porque es mucho más escalable y adaptable y permite interoperabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que Vivo es capaz de poder, por ejemplificar Vivo es capaz de poder conectarse a cualquier base de datos que tenemos en la universidad o que exista fuera de la universidad y poder visualizar los datos de manera interrelacionada. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de un esquema con un bus de datos y con un esquema de microservicios que básicamente lo que está haciendo es transformar la data que viene desde las distintas fuentes de datos, la transforma en un formato interoperable y que es capaz de relacionarse en la plataforma de visualización. En el caso de Vivo, nosotros hemos usado solamente herramientas open source, como por ejemplo Karma. Karma es yo lo llamo una licuadora, es una juguera que básicamente lo que hace es poder traer esta data que viene
que viene desde el CRIS, que viene desde el repositorio, que viene desde las distintas bases de datos y las transforma en el lenguaje que lee Vivo, que es semántico, por lo tanto está en tripleta. Pero así como Karma puede ser un SB, puede ser una API, puede ser un sistema que básicamente lo que hace es transformar en un formato interoperable para que el visualizador, ya sea Vivo, la web, las redes sociales, etcétera, se transformen en la manera en que nosotros estamos relacionando esta información. Aquí en particular está el caso de Vivo, como les comentaba, que nosotros lo hicimos a través de este software Open Karma. ¿Por qué nos preocupamos y nos hemos preocupado de que todo sea open? Porque, como les decía al principio, confiamos en que estamos en un entorno cultural, donde estamos en un entorno globalizado y donde necesitamos la colaboración entre todos, donde la transferencia de conocimiento se va a hacer mucho más rica, si no solamente se hace desde nuestra universidad, sino que se hace entre todos, entre las distintas universidades que estamos colaborando. Porque hoy día podemos tener un profesor que está investigando las piedras en el desierto de Atacama y puede ser que haya un mismo profesor aquí en Perú que esté investigando las piedras en el altiplano y poder relacionarse. Entonces, lo que nos permite todo esto es básicamente generar un ecosistema que promueve la transferencia de conocimiento e incentiva la colaboración. Y este ecosistema lo que hace es poder transformarse en métricas, en indicadores clave, en métricas de impacto web. ¿Cómo estamos impactando con nuestro conocimiento en plataformas digitales? Y no solamente en el impacto web, sino que en el impacto de investigación. Y por eso pongo ahí que hay métricas que sí las podemos medir incluso online, pero hay métricas que podemos medir offline. Por ejemplo, ¿cuántos postdoctorados, cuántos PhD están llegando a nuestra universidad porque encuentran maneras de poder seguir colaborando? ¿Cuántas personas más o cuántos medios de comunicación llegan más a nuestra universidad o a otras universidades porque encuentran esta colaboración? Estamos empezando a pensar que si el conocimiento ya no solamente está digital y está disponible, sino que es útil, de generar un sistema que va a permitir medirse en un impacto tangible en el tema de colaboración entre académicos. Y eso, yo les comentaba que esto ha sido bien difícil, pero ha tenido métricas e indicadores súper clave. Básicamente, una de las cosas que nosotros nos miden dentro de, bueno, que miden a todas las universidades, es de cómo las universidades impactamos en términos web en nuestros entornos digitales con nuestra investigación. Y para nosotros ese es el ranking de Webometrics que lleva el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, donde en el ranking de Webometrics pasamos en el 2013 desde el lugar 799 al lugar 514 en el 2017. De hecho, a fines del 2017 llegamos al 482. Y donde empezamos también a subir mucho también en el ranking latinoamericano de Webometrics, donde pasamos desde el lugar 34 a fines del año pasado al lugar 11. Para nosotros es un gran parámetro el poder estar mucho más cerca de las universidades brasileras, porque las universidades brasileras tienen una infraestructura y tienen un tamaño de universidad que para nuestro país es bastante difícil de poder empezarnos a comparar. Y esto fue básicamente porque el ranking de Webometrics tiene un impacto directo en el QS, en el ranking QS. No sé si muchos están familiarizados con el ranking QS latinoamericano. Tiene un impacto directo en el ranking QS latinoamericano. Es decir, cómo nosotros estamos transfiriendo conocimiento a nivel web tiene un impacto directo en cuál es nuestra posición en el ranking QS en Latinoamérica. Y gracias en parte, no solamente por este proyecto, pero en parte por el gran trabajo que hemos hecho en este proyecto, llegamos a ser primeros en el ranking QS y hoy día somos primeros en el ranking QS en Latinoamérica, incluso sobre las universidades brasileras, que es muy difícil poder equipararnos en términos de infraestructura. Hay otros parámetros donde nunca los vamos a poder alcanzar porque son mucho más grandes, pero sí en temas digitales, específicamente en esto y en el QS latinoamericano, sí pudimos hacer un avance que fuera significativo para poder tener ese pedacito de factor de impacto que nos permitió llegar al primer lugar.
Otros outcomes positivos de este proyecto fue mucho mejor experiencia de la marca. Pudimos estandarizar los dominios, por lo tanto la gente nos empezó a identificar mucho más con la UC más que con la PUC, y lo que empezó a hacer que también nuestros usuarios empezaran a encontrar mucho más información, porque se podían llegar a un solo dominio y podían entender, como les decía antes, cuáles eran esos dominios. Y en tercer lugar, esto implica también una mejora en transferencia de conocimiento. La gente empezó a leer mucho más lo que nosotros teníamos publicado. Perdón, leer noticias, leer proyectos de investigación, leer nuestros papers. Aumentamos muchísimo la tasa de lectura y la cantidad de tiempo de lectura de nuestros contenidos desde que empezamos con este proyecto. ¿Para hacia dónde vamos? Queremos, como les decía al principio, seguir pensando que toda la información es conocimiento académico. Todo lo que generamos en la universidad es conocimiento académico. Y queremos hacer que todo ese conocimiento académico sea interoperable, interrelacionable y genere esta colaboración y genere este entorno que nos permita que dé lo mismo, que el profesor esté en el altiplano, o el chileno, o que el profesor esté en el altiplano boliviano, o que esté aquí en Perú, que si están investigando sobre los mismos tipos de piedras, por ejemplo, un profesor de geología, puedan tener las distintas dispositivos de la manera más ubicua posible, la información relacionada ahí mismo donde están investigando. Queremos hacer que esta información empiece a llegar ubicuamente a todos los dispositivos y además una información que venga no solamente desde las publicaciones y los proyectos de investigación, sino que de todo lo que estamos generando como conocimiento académico en la universidad, que como les digo, no son solamente las publicaciones, evidentemente son lo más importante, y los proyectos de investigación, pero también muchas veces son las columnas, muchas veces incluso son las opiniones que los alumnos tienen en una red social particular de algún curso, por ejemplo, y que eso se pueda empezar a relacionar. Como el sistema está construido por capas, es capaz de relacionarse y buscar información en cualquier base de datos. Entonces estamos apuntando un poco a poder llegar hacia allá. Lecciones aprendidas, y con esto termino, y esto creo que es una de las cosas más relevantes que hemos encontrado en estos 4 años. Este ecosistema necesita una gobernanza. No podemos desarrollar un ecosistema por sí solo. La información académica no reside por sí sola. La información necesita una arquitectura técnica, necesitamos una infraestructura, una definición de infraestructura que tiene que tener un nivel de escalabilidad y de adaptabilidad que nos permita poder hacer que saber y hacer que los datos no residan por sí solos. No es un sistema que se gobierne solo. Necesita un set de reglas y definiciones. Necesitamos establecer fuentes autoritativas únicas. Esto en universidades que son de gran tamaño, como la nuestra, o como las universidades que ustedes tienen aquí en Perú, o como el resto de las universidades del mundo. Todas las universidades sabemos que son organizaciones muy grandes. Es muy relevante que existan fuentes autoritativas únicas, que existan esas definiciones políticas y que esas fuentes autoritativas únicas residan en algún lugar que técnicamente sea capaz de ser interoperable, con datos extrapolables, y que, por supuesto, todo esto necesita una estructura organizacional que soporte estos procesos y reglas. Se necesita un gobierno que esté lo suficientemente empoderado desde la universidad para poder poner, ayudar y apoyar a la universidad a poner estas definiciones y reglas. No es trivial que mi dirección, desde donde estamos liderando esto, esté en la prorrectoría, que es la vicepresidencia de la universidad. Es porque se necesita esa visión macro. Somos más allá, tenemos una macrovisión de la universidad y somos articuladores con estas distintas fuentes que generan conocimiento. Y por último, la gobernanza no es fácil. Esto es un esfuerzo a largo plazo que necesita colaboración. Y por eso nosotros creemos en un entorno abierto, en entornos open, en entornos donde podemos colaborar con la comunidad. Y esa es una de las razones también por las cuales nos hemos sumado a las herramientas de DuroSpace, porque creemos en la misión y en la visión que implica los esfuerzos colaborativos y globales, sobre todo esfuerzos que deberían ser internacionales. Eso, muchas gracias. El Perú primero.